Qué gusto ver tantas caras conocidas. Un abrazo muy fuerte desde Silvia y mí. Y ustedes son más que familia para nosotros. Ustedes lo saben. Ustedes son más que familia para nosotros. Y gracias por seguir con este tema tan interesante y tan importante. Un texto muy importante para la Iglesia Anglicana, para la comunión anglicana, inclusive está como el lema en griego en el símbolo que es la brújula rosa, que es el símbolo de la comunión anglicana. Ese versículo de Juan capítulo 8 y versículo 32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y conociendo la verdad es conocer la verdad en cuanto a información y conocer la verdad en cuanto a la persona de Dios. Porque ser parte de la iglesia es conocer a Dios. Por eso Jesús vino al mundo, para que podamos conocer a Dios. No es religión en el sentido de reglas, ceremonias, ritos, información nomás. Es una relación entre un ser humano creado, un bicho, un pequeño ser humano y Dios Todopoderoso. Y Jesús vino para que podamos conocer la verdad mentalmente, pero conocer la verdad personalmente. Entonces quiero volver a recordarles que el propósito de estos encuentros es información. Yo no estoy aquí para vender, si me permiten la expresión, la comunión anglicana. Más no estoy para defender lo que ha sido la historia de las instituciones. Estoy aquí para dar información sobre lo que llamamos la comunión anglicana para que podamos entender quiénes somos. Hemos pasado 2 sesiones considerando la historia grande y la historia específica. Y ustedes han captado que la comunión anglicana es un fenómeno. Es algo que ha ocurrido dentro de los planes de Dios para mantener una tradición que para mí es una tradición bíblica. Que la iglesia es local y la iglesia es una. Eso quiere decir que mi encuentro con la iglesia es localmente. No tengo que estar en comunicación con alguien al otro lado del mundo para ser parte de la iglesia. Pero la iglesia también es una. Entonces, mi iglesia local en Mendoza, en Devoto, en Belgrano, en Martínez, en Hurlingham, en Flores, en Lomas de Zamora, en Capital, está en comunión con otras iglesias en todo el mundo. Por eso usamos la palabra comunión. Comunión. Estamos en comunión. Y la palabra clave para la iglesia anglicana, como vamos a ver enseguida, es comunión. Común. Común. Y ahí ustedes ven que la palabra común primero usamos para la comunión anglicana, poniendo el nombre anglicana con la palabra comunión. Estamos en unión mundialmente y en la historia, pero desde el punto de vista local. Luego, ¿qué es nuestro texto? ¿Qué es el libro que usamos con liturgia para los distintos cultos, etcétera? Bueno, ¿qué lo llamamos? Ahí lo ves. Libro de oración común. No las oraciones de un grupo especial en un lugar separado, una casta separada. No.
es oración común. Todos podemos orar, alabar, adorar al Señor, porque es iglesia. No es un grupo específico apartado. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegó el momento de nombrar diáconos? Los apóstoles en Hechos capítulo 6 no dijeron, bueno, serán fulano y fulano. No, ¿qué dijeron? Ustedes nombren los diáconos. Por eso hace un año, en noviembre de este año, el año pasado, perdón, cuando elegimos el nuevo obispo, fue una decisión sinódica. Sinódica. Es una decisión que la iglesia toma. Y luego ven la ilustración de nuestro culto principal, que es la Eucaristía, la Santa Cena, pero la palabra más anglicana es Santa Comunión. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo en común, en comunión juntos. No es que alguien lo hace y los demás miran. Tenemos comunión y en ese momento cada uno tiene comunión con Dios y uno con el otro. Eso es comunión. La cruz, todos lo conocemos súper bien. Es vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Primero mi relación con Dios y luego mi relación con los demás. Este es comunión. Espero que todos tienen claro ese concepto. No es que hay un grupo que son la iglesia y ustedes son parte de eso. Cada uno es. Te haría alguna pregunta, Greg. Sí, y quiero decir a todos, yo pedí a Marcelo hace unas horas pararme cuando estoy hablando si él quiere decir algo. No me está interrumpiendo aquí, ¿no es cierto, Marcelo? Te digo eso para librarte de culpa. Gracias, Greg. Recién vos dijiste es una comunión de las iglesias alrededor del mundo. La vez pasada se había hablado de misión en un momento. Quería preguntarte, ¿cómo es el tema de el colonialismo y la misión? Algo que también tuvo el imperio de España con América, ¿no? O sea, la Iglesia romana también llega con los colonizadores de España. Entonces, ¿cómo es esa relación de colonialismo y misión? Gracias. Lo dije rapidito la semana pasada sin entrar en el tema, pero lo que dije es que la iglesia llegó a todo el mundo. Y hubo dos formas principales con las cuales llegó. Primero, la llegada de anglicanos en todo el mundo. Aquí, ustedes saben, aquí en Latinoamérica llegaron con sus comercio, también con ferrocarril, con otras cosas. Y hay la cantidad de anglicanos en Argentina, por ejemplo, era bastante grande en esa época. Estoy hablando de la época de la independencia. Y Rosas recibió a la comunión anglicana oficialmente. Pero colonización no es lo mismo que misión. La misión es cuando la iglesia va con el propósito de predicar el evangelio, invitar a la gente a conocer a Cristo. Y si tienen interés de ser parte de la denominación que los misioneros comparten. Pero siempre en primer lugar, predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. En cuanto al mundo anglicano, y este es un punto bien conocido, los anglicanos, llevando sus vidas al otro lado del mundo, no se fueron con la idea de hacer los demás anglicanos. Eso no fue parte de la colonización anglicana. Inclusive en el país de India, que algunos aquí habrán conocido, la iglesia anglicana nunca fue llevado ahí
con la presencia de anglicanos, aun si había muchos anglicanos. Y actualmente no existe una iglesia anglicana en la India. Existe una iglesia unida que incluye la parte anglicana y otras denominaciones. Un fenómeno que tiene que ver con el hecho de que el espíritu de la colonización no era de hacer, y hay la palabra que tú me enseñaste, Marcelo, proselitismo. Sí, proselitismo. Es como si el anglicano predica el evangelio, pero no busca que el otro cambie denominación. Esto es muy importante. El anglicano, sea alguien que llegó con la colonia o alguien que se fue como misionero, busca que la gente conozca a Dios. El momento cuando la iglesia anglicana en Argentina, por ejemplo, empezó a extenderse en el mundo de otras denominaciones fue en el año 58, cuando mundialmente el movimiento ecuménico habló de Latinoamérica como el continente olvidado. Ustedes algunos van a recordar eso. Y hubo un diálogo entre denominaciones, incluyendo el mundo romano, y hablamos que íbamos a trabajar juntos para evangelizar. Y con eso empezamos aquí en Argentina de tener cultos en castellano, etc. Eso es todo parte de este espíritu. No de hacer proselitismo, sí predicar el evangelio. ¿Ok, Marcelo? Gracias, Greg. Ahora, es muy interesante porque ahora vamos a hablar un poquitito de qué es lo que tenemos en común. Y esa comunión anglicana nunca fue planeado. Existe porque es un fenómeno. Nunca hubo un plan, nunca hubo una visión. Llegó y está. Entonces no hubo nada escrito para comunicar cómo es el estilo anglicano. Sencillamente, la única cosa que hicimos era hacer los cultos. A veces la gente me dice, ¿qué es la teología anglicana? Yo digo, vení al culto. Y vas a ver qué es nuestra teología. No te puedo dar un texto. Yo tengo un montón de libros aquí detrás de mí, pero hablan del estilo de teología, no de una teología específicamente anglicana. La iglesia anglicana tiene la palabra de Dios y una manera de hacer teología que vamos a ir compartiendo. Es un estilo, una manera. No es que tenemos una teología separada, pero tenemos un lema bien claro. Solamente predicamos lo que está en la Biblia. Y decimos, lo habrán escuchado, si predico algo que no está en la Biblia, avísame y no voy a predicar eso. Muéstrame algo en la Biblia que no predico y lo voy a predicar. Este es anglicano, bíblico. Y el estilo vamos a ir viendo con tiempo. Pero tuvimos que definir cuáles son las cosas esenciales que son anglicanos en cuanto a nuestra fe como iglesia, como comunión. Y tenemos lo que llamamos el cuadrilátero. Y empezamos, son 4 cosas. El primero es, tenemos como autoridad las escrituras. Y ahí tienen una foto de mi Biblia que yo recibí cuando me confirmaron con 13 años. Ustedes ven que es una Biblia bien antigua y usada. No es mi Biblia, amados. Es otro. Eso es un chiste inglés que no es chiste. Muy bien. Después de las escrituras tenemos los credos. La Biblia volvemos, Dolo, en el idioma local. Y ahí tenemos la Biblia en castellano y en el lenguaje de los grupos indígenas aquí en Argentina. Ahí al lado derecha.
Eso es en el idioma wichí. ¿Quiénes hicieron las traducciones a wichí? Los anglicanos. Somos los que hemos trabajado en la traducción de la Biblia para Toba, para wichí, mapuche, etc. Luego tenemos en común los credos. Y no solamente un solo credo. Primero, muy importante para nosotros es el credo niceno que debemos usar cada vez que celebramos la Santa Comunión. Es un credo completo que ustedes saben que deja bien claro que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Y esto fue el resultado de ese concilio en Nicea, y eso tenemos como una base importante. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, y eso es fundamental. También tenemos, obviamente, el credo de los apóstoles, y ahí lo tienen, lo usamos constantemente, y ahí tenéis un dibujo de Laurentius Valle, que era uno que quería mostrar que los apóstoles no prepararon ese credo, que es una cosa conocida. Lo llamamos el credo de los apóstoles porque representa la fe recibida y enseñada por los apóstoles. No es que ellos lo armaron, pero ahí siempre hay errores en la forma en que vemos. Y el otro credo que usamos constantemente es lo más completo, que es el credo de San Atanasio. Y les recomiendo, si no lo conocen, de tomar tiempo de buscarlo. Está en el libro de oración común, pero también está hoy día en el internet. Míralo porque es un credo bien completo. Y fíjense también cuando el anglicano proclama el credo, dice creemos generalmente. Podemos decir yo creo, pero también decimos creemos cosas en común. ¿Qué quiere decir eso? Que el anglicano dice que él cree lo que dice el credo. Lo cree. Y lo cree no con los dedos cruzados. Lo cree porque es la verdad. Después, ¿qué más tenemos en común? Los sacramentos. Y para el anglicano, los sacramentos principales son los sacramentos instituidos por Jesucristo, que es el bautismo y la Eucaristía, la Santa Comunión, la Santa Cena. Y ahí me están escuchando bien, espero. Ahí vos ves en el recinto de Canterbury, el arzobispo de Canterbury preparando para bautizar a alguien al lado de la Catedral de Canterbury. Yo sé que muchos piensan que somos muy anticuados, muy viejos, muy tradicionalistas, pero ahí ustedes ven que el arzobispo de Canterbury hace bautismos de cualquier estilo, y ahí lo está haciendo Justin Welby en el parque alrededor de la catedral. Y en el otro lado ustedes ven la Eucaristía en un culto en Nigeria. Yo creo que lo mencioné la semana pasada, son 17, 18 millones de anglicanos en Nigeria nomás. En Nigeria nomás, 18 millones de anglicanos. Y ellos, ustedes ven, no obstante su ascendencia africana, usan vestimenta anglicana y usan nuestras liturgias. Y después el cuarto punto de lo que tenemos en común son nuestros órdenes. Y ahí hay foto de la ordenación de algunos diáconos en Venezuela. Y en la Biblia encontramos el diaconado y los presbíteros y los obispos o los episcopos. Y hay que recordar que estos no son títulos en el sentido de títulos que hay que dar a gente importante. Son la manera en que entendemos los roles. Diácono es el que está para servir. Presbíteros en
griego, presbítero, es un anciano de la iglesia, no necesariamente anciano en años, pero en experiencia, un hombre sabio, una persona, una mujer, hombre que tiene experiencia, que puede ser como un anciano en la iglesia. No es un título especial. Y luego el episcopado, ustedes saben que episcopos, según el griego, es el supervisor, el que cuida un grupo más grande. Entonces no hay nada escondido en esos títulos. Son roles, pero la Iglesia Anglicana cree que todos somos parte del sacerdocio de los creyentes, como Pedro nos enseña. No es que hay una casta aparte. Es una gran responsabilidad recibir el llamado de ser pastor, de ser obispo, diácono. Pero cada cristiano ha sido llamado para servir. Y lo de la ordenación tiene que ser sentido personalmente. Yo me siento llamado, pero la iglesia tiene que decir, sí, nosotros reconocemos que tú has sido llamado. Y orar es la iglesia que impone manos sobre ellos. Entonces, estos son los 4 puntos principales de lo que tenemos en común: escritura, credo, los 2 sacramentos y los órdenes sagrados. Pero también hay ritos sacramentales, como por ejemplo la confirmación, el momento de unir una pareja en matrimonio. Estos son ritos sacramentales, pero no, eso quiere decir que hacemos algo que Dios hace. Pero no lo llamamos los sacramentos en la misma manera que hablamos del bautismo y de la Santa Cena, porque esos 2 han sido instituidos específicamente por Jesucristo. Muy bien. ¿Estamos bien, Marcelo? Te invito, comentario, pregunta. Sí, Greg, estamos bien. Ya que me das la palabra. Estamos en comunión. ¿Cuál es? Porque vemos que es muy flexible, tenemos cosas en común y tenemos cosas flexibles. ¿Cuál sería el límite de esa comunión? ¿Hasta dónde decimos, bueno, estamos dentro de la comunión? Y a partir de dónde uno, bueno, estoy afuera. Gracias. Primero, para definir si una iglesia, si un pastor, si una parroquia, una diócesis está en comunión en la iglesia anglicana, tenemos lo que llamamos instrumentos de comunión. Y este es muy importante porque cada rato la gente de culto me invita y me dice, este es un grupo que está pidiendo ser recibido y se llama anglicano. Y yo digo, mira, siempre digo la misma cosa. Son 4 puntos. Y tienen que llenar los 4 puntos para decir que son parte oficial de la comunión anglicana. Eso no quiere decir que son cristianos, no cristianos, correctos, incorrectos. Este es otro tema. Pero para ser parte oficial de la comunión anglicana tienen que estar en comunión primero, oficialmente con el arzobispo de Canterbury. Eso no quiere decir que el arzobispo de Canterbury tiene autoridad afuera de Inglaterra. Él no tiene autoridad ni en Escocia, ni Gales, ni Irlanda, ni Europa, ni Argentina, ni Australia. Pero sí es un primero entre iguales. Eso quiere decir que él representa la unidad de la comunión anglicana, y para decir que vos como pastor, como obispo, como diócesis, como provincia, formas parte de la comunión anglicana, tenés que estar en comunión con él. Y el arzobispo de Canterbury es un ser humano falible, limitado, no tiene más autoridad que cualquier otro obispo o arzobispo, pero tiene ese poder, y aquí te doy 2 palabras, para convocar y presidir. Él puede llamar una reunión, y lo hace cuando es necesario, y él preside la reunión.
pero más que eso, su voz es una voz más. Este es importantísimo, porque la iglesia es local. No tiene un lugar donde se maneja todo. No hay un magisterio, no hay una curia, no hay un comité central. Hay un arzobispo de Canterbury que preside consejos y convoca. Luego tenemos la reunión de primados. ¿Por qué digo la reunión de primados? Porque es una reunión. No es que el grupo de primados tienen autoridad para cambiar cosas, pero podemos reunirnos para hablar y dar consejo a los demás. Ahí estamos, ustedes ven cómo sufrimos. Ahí estamos en la playa en Sydney, en Australia. Qué vida más sufrida para los primados. Pero nos reunimos para hablar, para orar juntos, y después para dar consejos. Entonces, una iglesia en comunión tiene que tener un primado que es parte de ese grupo de primados. Luego tenemos la tercera o el tercer instrumento de comunión, que es la conferencia de Lambeth, que es el encuentro de todos los obispos cada 10 años en un solo lugar. Y ustedes miran ahí lo que conocen mi estola boliviana, ¿lo ven? Ahí en el medio. Ahí estoy yo con mi sonrisa. La conferencia de Lambeth es el encuentro de todos los obispos de la comunión anglicana. Si tu iglesia es parte de la comunión anglicana, tiene que tener un obispo que es miembro de la conferencia de Lambeth. Comunión con el arzobispo de Canterbury, con los primados y con la conferencia de Lambeth. Y ahí ustedes ven la carita ahí, más cerca. ¿Pueden ver la carita de una rubia? Esta es Silvia, ahí. La primera cara que ustedes ven ahí en el rincón a la derecha. Muy bien. Y ellos se reúnen también, los cónyuges, en la conferencia de Lambeth para orar con nosotros y formar parte. Y el cuarto instrumento de comunión es un consejo consultativo. Y este es un grupo de laicos y clérigos que se reúne con frecuencia para considerar temas más de administración. Ahora voy a decir algo sobre los instrumentos y votan así en una manera sinódico. Pero quiero que ustedes saben que ningún arzobispo de Canterbury, ningún grupo de primados, ninguna conferencia de Lambeth, ninguna reunión del Consejo Consultativo puede cambiar doctrina y lo que es la verdad que nos libra. Es importantísimo saber eso. Podemos tomar decisiones secundarias, pero no es nuestro trabajo cambiar doctrina, cambiar la fe. Este es muy importante. Entonces, 4 instrumentos de comunión. Comunión con el arzobispo de Canterbury, comunión en la reunión de primados, comunión en la conferencia de Lambeth y comunión con el consejo, ser representado en el consejo consultativo de la comunión anglicana. Gracias, Marcelo. Te interrumpo, Greg, una vez más, porque la vez pasada, contestando una pregunta sobre homosexualidad y lo que había sucedido en Estados Unidos, hablando de lo que es la comunión, bueno, en Estados Unidos, al fin y al cabo, hubo una separación, hubo un cisma, y quedó dividido lo que era el CUSA en dos, ¿no? El ACNA y el TEC. Y es interesante porque el pensamiento más conservador, que es el del ACNA, justamente no está dentro de la comunión. Y el pensamiento más liberal, que es el que acepta homosexuales ordenados,
quedó dentro de la comunión porque justamente esa diócesis aceptó estos 4 puntos. O sea, seguir perteneciendo a estos instrumentos de la comunión anglicana. Y el tema ahí es muy interesante porque ahí hay un desacuerdo muy grande dentro del mundo anglicano. En la iglesia episcopal, que es la iglesia anglicana en los Estados Unidos, tomaron una decisión por votación hace casi 20 años de aceptar la ordenación de personas, y no quiero ser polémico hablando hoy una vez más de la homosexualidad, este no es el tema, pero fue el tema de la votación. Pero por favor, no estamos diciendo sí, no, correcto, incorrecto. Este es un tema de seguir hablando, no es fácil. Cada uno tiene su postura, pero no es el momento de hablarlo. Tal vez, Marcelo, cuando volvemos a hablar temas en un par de semanas, podemos volver a considerar el tema juntos con aborto, con cosas así. Pero ahí cometieron un error que para nosotros fue peor que la decisión que tomaron. Tomaron una decisión para cambiar un concepto básico de la fe, que es que, por ejemplo, el matrimonio puede ser entre personas del mismo género. Y la gran mayoría de la iglesia anglicana, primero, meses antes de la decisión, inclusive en la conferencia de Lambeth de 98, dijo no. Tomamos una resolución en 98 que el matrimonio es para hombre, mujer, casado, ningún otro, y que no se puede ordenar a un ministerio en el mundo anglicano a alguien practicante gay. Perdón, no estamos aquí para ofender, para hablar polémicamente. Estoy dando información, por favor. Pero el tema es que la iglesia había hablado y no obstante tomaron un voto para ir lo contrario. Y por la autonomía de una iglesia que no tiene un cuerpo central, tiene instrumentos de comunión, pero no tiene un jefe, no tiene un comité local, no hay una autoridad de esa naturaleza afuera de las provincias, de los 41 provincias, tomaron una decisión. Un grupo dijeron no estamos de acuerdo y se separaron. Y por separarse, esta es la Iglesia Anglicana de Norteamérica, como dijo Marcelo Acna. Ellos son los que se separaron y los demás quedaron adentro. Este es anglicanismo, te guste o no, este es ese espíritu que nosotros tenemos y no es fácil. En 2016, los primarios se reunieron para decir, tenemos que registrar que no estamos de acuerdo con lo que se hizo en Estados Unidos y ahora lo han hecho en Brasil, también en Nueva Zelanda y también en Escocia. Han tomado decisiones semejantes. Y usaron una palabra, vamos a sancionar, pero la sanción fue sencillamente de decir, tomen tiempo para considerar lo que han hecho. Que para mí y otros no es exactamente una sanción, pero es la manera anglicana. Espero que ustedes están captando que la libertad que nos hace libre nos presenta siempre con una realidad que no podemos ignorar, porque no hay un sistema de autoridad así. Cuando yo te doy el sacramento, confío que tú estás bien con Dios. No te voy a insistir que me hagas una confesión abierta. Esta es la libertad que Cristo nos ha dado. Y muchos van a morir con secretos, pero créanme, en el juicio todo va a salir a la luz.
Entonces, estas cosas son difíciles, pero yo creo que son cosas que son más sanas que intentar de tapar todo o intentar de controlar todo. Yo creo que nuestro sistema, por todo lo que es penoso, difícil, es correcto, pero lastimosamente, como cualquier iglesia, nos deja con divisiones que no podemos siempre manejar bien. Pero yo creo en la comunión, no creo en separatismo. No creo en separatismo. Yo creo que nosotros no debemos decir, yo soy más santo que vos. Cristo vino y se sentó y comió con los pecadores, menos mal, porque yo soy el principal. Y nosotros no debemos rechazar a otros, decir, ustedes no son como nosotros. Para mí, separatismo es un error y, ojo, fue el error de los fariseos. Perdóname que lo digo así. Pero fue el error de los fariseos. Es interesante, discúlpame, es interesante destacar que los instrumentos de comunión, que acabas de decir, esos 4 instrumentos, funcionaron positivamente, porque entonces la diócesis de Estados Unidos, pese a que estaba haciendo algo por su cuenta, sin embargo, como se atuvo a estos 4 instrumentos, está dentro de la comunión. Entonces, estos instrumentos, digamos que están funcionando, a pesar de que a veces hay cuestiones teológicas que aparentemente son irreconciliables. Y ojo, hoy día, y esta es mi experiencia personal, y después vamos a seguir hablando de los corrientes en el mundo anglicano, pero mi experiencia en estas reuniones es que cada año son más lo que yo llamo, no es la palabra necesariamente correcta, pero cada año son más evangélicas las reuniones, más bíblicas, más al estilo de mi teología que todo el mundo conoce. Y para mí es positivo. Tenemos un arzobispo de Canterbury que cree cada palabra en la Biblia, que según él ora en lenguas, él tiene la unción del Espíritu, pero él también es anglicano. Pero créanme, no es fácil, pero yo como primado, como obispo, siempre me voy a las reuniones y tengo libertad y yo hablo, como decimos aquí, sin pelos en la lengua, me escuchan, me respetan y me quieren, porque así es lo que debe ser comunión. Y nunca vamos a cerrar la puerta sobre nadie. Cuando hay algo bien específicamente mal, ahí podemos decir, está mal eso, y tenemos que disciplinar. Hay momentos de disciplina. Lastimosamente no hubo maneras de hacer eso entre provincias, pero dentro de la iglesia local, parte del rol de la iglesia es predicar el evangelio, cuidar los fieles, administrar los sacramentos y aplicar disciplina cuando es necesario. Es correcto, pero no es lo mismo. Inclusive en el caso del hombre en la carta a los Corintios, cuando Pablo dice, no, él tiene que ser apartado, pero en la segunda carta él dice, no, pero hay que recibirle de vuelta. Porque este es el amor de Dios y este es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué me decís, Marcelo? Y después, Marcelo, te pido que si queremos seguir hablando estos temas polémicos, que lo tomamos en otro momento, porque no podemos cerrar los ojos e ignorarlos. No es fácil eso, pero la iglesia siempre tiene las puertas abiertas. Antes que comenzaras, estaba anunciando que dentro de 2 viernes vamos a tocar estos temas polémicos, que van a ser varios, y el viernes que viene temas teológicos, ¿no? Con las 5 ramas de teología. Ahora sigamos adelante entonces. Muy bien, ahora quiero darles 2 frases en latín que son muy anglicanos. La gente muchas veces me dicen, ¿qué es la teología anglicana? Yo digo, lex orandi, lex credende.
Lo que nosotros hacemos cuando estamos orando es lo que creemos. Es nuestra fe. Nuestra fe es lo que hacemos cuando estamos adorando a Dios. Cuando estamos orando juntos, ojo, juntos, en comunión. Entonces la gente me dice, ¿me puede dar un libro bueno para aprender la teología anglicana? Y le doy el libro de oración común. Ahí está nuestra teología. Lex orandi, lex credende. Este es muy importante. Por eso el testimonio de la iglesia se ve cuando estamos reunidos juntos. No un grupo de elitistas tomando decisiones. Y ustedes saben, yo no hago nada que no es en un ambiente de oración y de alabanza. Cualquier cosa, sea una reunión de un consejo, sea una clase, sea lo que sea, siempre lo hacemos en oración. El segundo, en latín, es muy anglicano también. Medium tenuere beate. Los bendecidos siempre toman el rumbo por el medio. El anglicanismo no va a extremos. El anglicano no va a extremos. No somos separatistas, no somos extremistas. Ustedes ven que cada rato se empieza una nueva iglesia con un enfoque, sea catolicismo, sea liberalismo, sea carismático, pero siempre van a un extremo. El anglicano es, escúchame otra frase, la vía media. No en la fe, sino en la manera en que somos iglesia. Entonces, cuando tuvimos que reformar la iglesia en Inglaterra, no formamos una nueva iglesia, reformamos la iglesia católica. Ustedes captan la importancia de eso. No dijimos, siempre lo hemos hecho, entonces así tiene que ser. Reconocimos errores. La vida es reconocer errores, pero no perder lo que tengo que es correcto. Yo no puedo con la edad que tengo, y yo ahora, ustedes se acuerdan, yo nací en 1792, no soy joven más, pero yo soy un hombre grande ya, pero creo en el mismo Dios con quien yo empecé. Voy al mismo culto donde yo fui recibido como un niño, pero he cometido errores y me he corregido. Entonces no es cuestión de decir, eso fue declarado en el siglo XII, entonces no podemos cambiar eso. Si era un error, lo voy a cambiar. Y donde la iglesia ha presentado cosas extra bíblicas, en Inglaterra dijeron, eso no está en la Biblia, entonces no lo vamos a hacer más. Era una reforma de la iglesia en Inglaterra. Cuando siguieron con sus cultos, eran en los mismos edificios, con los mismos clérigos, con los mismos fieles, pero ahora era una iglesia reformada. Y el dicho es siempre reformándonos, siempre aprendiendo de los errores. Este es importantísimo. No estoy hablando para hablar mal de nadie o criticar a nadie, pero el anglicano siempre busca hacer mejor lo que hacemos. Y eso quiere decir, vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a decir la verdad, los hará libres. ¿Qué es la verdad? La verdad, vamos a corregir. Y eso es lo que pasó en la reforma que empezó con Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII, y luego Isabel lo siguió pidiendo a los obispos reformar. Pero el primer libro de oración común fue preparado en la época de Eduardo VI. Entonces ya enseguida que había muerto Enrique VIII, empezó la reforma de la iglesia en Inglaterra. Pero mismos edificios, mismos clérigos, los mismos fieles,
pero una iglesia reformada. Entonces, eso nos lleva a lo que podemos llamar los tres pilares de la iglesia anglicana o de la comunión anglicana. Es difícil encontrar una palabra en castellano para expresarlo, pero Hooker, que era un teólogo muy conocido en el siglo XVII, nos dio tres cosas que tenemos que tener presente en todo lo que hacemos. Primero, la palabra era revelación. La iglesia anglicana cree que Dios ha hablado. Esta es revelación. La Biblia no es un testimonio de experiencias de hombres y mujeres santos. Es revelación, es la palabra de Dios. ¿Qué es revelación? Lo que Dios ha hablado. Ni es, yo creo que este es lo que Dios está diciendo. La frase más común de la Biblia, entre muchos, pero más común, me vino palabra de Dios. Me vino palabra de Dios. Revelación. Entonces, todo lo que hacemos se basa en la palabra de Dios. Revelación. Pero después el uso de la razón. ¿Por qué? Porque tengo que leerlo y tengo que interpretarlo. Y eso es otra cosa que hacemos en común. No hay un solo teólogo, un solo obispo que nos dice así es. Trabajamos juntos interpretando, siempre. No hay un pastor que dice, me dijo Dios tal cosa. El pastor tiene que decir, este es lo que Dios dice. Y la revelación es la base, pero para entender la revelación tenés que usar la razón. Tenés que pensar. Entonces, el anglicano valora enormemente el estudio. Cualquier pastor anglicano tiene que estudiar. Y tiene que estudiar hasta que la iglesia está convencido que está en una forma preparada para ser pastor o lo que sea. Lo mismo ministros laicos, lo mismo muchos otros ministerios en la iglesia. Pero también tiene que tener experiencia de Dios, y ahí usamos la palabra tradición. Y la palabra tradición no es solamente hablando de el uso de vestimentas o de ciertos ritos. Tradición es la experiencia de la iglesia. Y amados, tenemos 2000 años de tradición, de experiencia. No podemos borrarlo y decir hoy vamos a empezar de nuevo. Entonces, revelación, razón y experiencia o tradición. Y las tres cosas son importantes, pero obviamente tenemos que empezar con la revelación, porque hay que usar la razón con la revelación. Entonces la Biblia es primordial. No es con la razón vamos a reescribir la Biblia. Vamos a leer la Biblia usando la razón. Y después, más adelante, voy a usar otra palabra más que habla de eso, que es una palabra más criolla. Pero luego tenemos que vivir con experiencia, tradición. Y cada iglesia tiene su experiencia. Aquí vivimos en un ambiente, no es lo mismo aquí que en Nueva Zelanda. Nigeria no es Washington. Toronto no es Madras. Hay que saber interpretar la Biblia según nuestro contexto, pero ojo, como dije la semana pasada, la iglesia se somete a la palabra, no es que sometemos la palabra a la iglesia. Lo repito, la iglesia se somete a la palabra, no es que sometemos la palabra a la iglesia. No es que una generación diciendo, ahora somos iluminados, este versículo no podemos aceptar más. Y ojo, hay algunos que quieren hacer eso.
Hay los que quieren decir, bueno, hay que escoger en la Biblia lo que es realmente la palabra de Dios. No, esta es la palabra de Dios desde aquí hasta aquí. Todo, cada palabra. No entiendo todo. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero yo sé que esta es la palabra de Dios. Y esta es la base de todo lo que nosotros creemos. Esta es revelación. Y una generación moderna, y aquí entramos en el tema de modernismo y postmodernismo, que sería muy bueno, Marcelo, considerar cuando miramos teología. Ahora no es el momento, entonces tal vez la semana que viene podemos examinarlo un poco. Entramos en una época cuando pensamos que, ahora sabemos. Eso era el modernismo. Y luego, ¿qué pasa con el modernismo? Descubrimos algo. ¿Qué fue? No sabemos. Y luego el postmodernismo que dice, bueno, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Y eso vino más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a ir a eso la semana que viene para considerarlo. Y la experiencia, nadie puede negar su experiencia. El domingo que viene, si lo busquen en el culto de la Catedral San Juan Bautista en Buenos Aires, me han pedido dar mi legado. Dura 4 minutos, pero el original dura 6 días, pero yo saqué 6 minutos, 5 minutos nomás para el culto. Lo mismo pasó a vos, Marcelo, cuando grabaste tu testimonio. ¿Te acuerdas? Tuvimos que acortarlo un poquitito. Un día vamos a grabar todo el legado. Pero en 5 minutos yo le cuento el momento más importante de mi experiencia. Hay experiencia y no puedo no tener una experiencia de Dios, pero todo bajo la palabra de Dios. ¿Quién me ayuda a entender? El Espíritu Santo. Amados, el Espíritu no vino en Pentecostés y luego nada. El Espíritu está con nosotros ahora. Cuando vos te despiertas en la noche, el Espíritu de Dios está contigo. Dios está con nosotros. Entonces, revelación, razón, experiencia o tradición. Y luego quiero hablar de los corrientes en la iglesia también, porque hay corrientes, hay estilos. Son 4 corrientes que tenemos en el anglicanismo, pero no son caminos paralelas. Son toda una parte de la misma cosa. El anglicanismo tiene la parte católica, es desde las tradiciones de la iglesia de 2000 años. Y ahí celebramos la historia cada vez que hacemos un culto en todo lo que hacemos. La parte católica es importantísimo. No hemos borrado el pasado. Vivimos en la herencia. La parte liberal, ¿qué es eso? De saber cómo interpretar lo que somos y lo que hacemos en la luz de nuestra cultura. Hay que saber interpretar la fe cristiana en nuestra cultura. El error viene cuando ser liberal quiere decir cambiar la fe en la luz de la cultura. Pero el liberalismo verdadero es adaptarme en mi cultura, en una manera liberal, a lo que Dios ha revelado. Esto es importantísimo. Y usar los estudios y usar mi entendimiento. Luego, un corriente fuerte anglicano es el evangelismo y el evangélico. Eso quiere decir, ponemos como énfasis el evangelio. ¿Por qué? Porque no va a ayudar mucho a una persona. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Felipe, por el Espíritu, se encontró con el hombre en el camino, en el desierto? ¿Se acuerdan eso? En Hechos capítulo 8. Y el tipo está leyendo en un rollo de Isaías. Y él dice, che, ayúdame, no entiendo.
Y ahí Felipe hubiera podido exponer Isaías, Deutero, Isaías, quién era el primer Isaías, quién era el 2 o 3. Él hubiera podido explicar la profecía del Antiguo Testamento, pero no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Le predicó Jesús. Y dentro lo bautizó. Porque antes de entender detalles, tenemos que conocer a Jesucristo. Los evangélicos, cada mensaje, cada culto, cada reunión tiene que reflejar el evangelio. Porque si no somos cristianos cumpliendo la misión que Jesús nos encomendó, diciendo, vayan para ser discípulos de todas las naciones. Los discípulos tenemos que predicar el evangelio. Y cuando predicamos el evangelio, la gente va a responder y van a decir, como en Pentecostés, entonces, ¿qué hacemos? Y decimos, arrepéntense y sean bautizados y recibirán perdón y el Espíritu Santo. Y luego la parte carismática, ¿qué es eso? La presencia del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice, no ser llenos del Espíritu Santo, dice, siguen siendo llenos del Espíritu Santo. No me sirve una experiencia del Espíritu Santo en 1968 si estoy vacío. Entonces, ¿somos católicos? Sí, porque somos parte de la tradición católica. ¿Somos liberales? Sí, porque nosotros vivimos cuestionando la cultura de las escrituras. Somos evangélicos, eso en la luz de la cultura, ¿no? Somos evangélicos, tenemos un evangelio y somos carismáticos porque sin el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a cumplir con la misión de la iglesia? Entonces, los anglicanos no decimos somos católicos o evangélicos. Aquí hay anglicanos católicos y aquí hay anglicanos evangélicos. No, señor. Lo que sí vas a encontrar, y este es parte de la confusión. Hablo de mi juventud en Inglaterra, el sur de Inglaterra, en mi pueblo. Yo asistía como niño a una iglesia anglicana de la línea más tradicional. La Eucaristía fue cantada. El pastor se llamaba Padre. La liturgia era cantada. Él usaba toda la vestimenta, incienso y todo, y yo viví con eso. Y tomó pan, tomó vino y celebraba la Eucaristía. Y yo era parte de eso. A una distancia de, no sé, 4 cuadras, había otra iglesia anglicana. Y ahí el pastor predicaba con la Biblia abierta y después tomó un trozo de pan y un vaso de vino y había comunión. Fue la misma comunión anglicana. Esto es tan importante entender. Para mí nunca había contradicción, porque son estilos. Y mientras que el usar vestimenta incluye predicar la Biblia y proclamar el Evangelio, no tengo problema. Y mientras que tomar un trozo de pan, un vaso de vino y cantar con guitarra, mientras que hay una prédica de la palabra y hay una actitud de evangelismo proclamando el Evangelio, no tengo el menor problema. No es que vos sos de esta línea o esta línea. Es un río donde hay corrientes, pero todos somos parte de la misma cosa. Esta es la celebración anglicana. Alguien me hizo callar. Felicidades, yo no sé quién lo hizo. Es la primera vez en mi vida que alguien me ha podido hacer callar.
¿Está bien? Está muy bien, ya que dijiste eso. Cuando algunas de estas corrientes se han llevado por ahí a un mayor extremo, quién sabe se han generado movimientos como el del cardenal Newman, por ahí apoyándose mucho en la corriente católica. O tenemos un Wesley también que se apoya mucho en lo evangélico. ¿Vos qué nos podés decir de estas? Porque terminaron siendo Sí. decisiones. Yo creo que los movimientos no implica que tenemos que formar una secta. Hay movimientos que ayudan un montón, pero si se convierte en una nueva iglesia, en una secta, es un error. ¿Saben, Marcelo, lo que dicen del cardenal Newman, que era anglicano y después romano? Dijeron, cuando era anglicano era terriblemente romano, y cuando era romano era terriblemente anglicano. Yo creo que él tenía el espíritu católico en él, pero él descubrió, y yo tengo aquí varios libros sobre él, no pudo desprenderse de su espíritu anglicano. ¿Qué es el espíritu anglicano? Ahora estoy mirando la cara de mi gran amigo Jorge Bontempi de Bahía Blanca. Hola, Jorge. Y Jorge y yo hablamos una vez, creo que fue un almuerzo que tuvimos en Bahía Blanca, y hablamos del hecho de que en el mundo anglicano nadie te dice lo que vos tenés que pensar. Nadie dice así tenés que pensar. Y me acuerdo muy bien Jorge y yo hablando y diciendo, los dos leemos juntos la Biblia. Los dos consideramos la Biblia y cada uno saca su interpretación, pero lo hacemos juntos. Eso es en común. Eso es haciéndolo en común. Entonces, para mí, eso fue el cardenal Newman. De John Wesley murió anglicano, pero en su entusiasmo, él, sin permiso, ordenó personalmente, que no habrán recibido la ordenación regular en el mundo anglicano. Tal vez ahora hubiéramos tomado una decisión distinta, pero se formó una iglesia aparte, lastimosamente, es sectarianismo. Para mí, el escándalo del siglo XXI es que son 35,000 denominaciones. Es un escándalo. A una sola iglesia, a un solo Jesucristo, a un solo evangelio, a un solo Espíritu Santo, a una sola Biblia. Entonces hay una sola iglesia. Tiene acento local, tiene costumbres locales, es diversa, pero es una. Y es un escándalo. Y muchas de esas divisiones eran por orgullo y el deseo de controlar, en vez de ser humilde y someterse y aprender lo que nosotros llamamos caminando juntos, cada uno en Cristo, pero juntos uno con el otro. Entonces, que la terminología anglicana, católica, liberal, evangélico, carismático, no debe dividirnos, sino ayudarnos a celebrar la diversidad. No es que son 4 líneas, es una sola cosa. Y luego quiero regalarles algo, y es incompleto lo que quiero regalarles, y es algo que ustedes pueden añadir cosas, pero es el alma anglicano. Y vamos a parar ahí, no vamos a ir revelando hasta que yo doy la palabra, por favor, Dolo. El alma del anglicano tiene ciertas actitudes, y estas cosas no son doctrinas o dogmas o tradiciones, son actitudes anglicanas.
¿De dónde saqué esta lista? Yo estaba presidiendo hace muchos años el consejo. Now is the winter of our discontent made glorious, summer by this son of York, and all the clouds that load upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Perfect. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Cómo estamos? ¿Seguimos? Seguimos. Sí, perfecto, Ahora, Dolores. perfecto. Muy bien, se cortó el internet aquí y algunos dirían que el enemigo está enojado. Ojalá. Ojalá. Muy bien, estamos considerando las palabras de actitud que me regalaron mi comité de teología y quiero compartirlo con ustedes. Yo di a cada uno de ellos la palabra, dame una palabra, por favor. Y me dieron finalmente 12 palabras que yo ahora comparto con ustedes. El alma anglicano. Número 1, Dolo. No veo. Ok, ¿podemos volver y ir uno por uno, Dolo, por favor? Número 1, alguien me dijo, lo que me encanta de la vida anglicana es que yo puedo vivirlo personalmente. No es algo que yo voy para mirar, es una experiencia personal de mi parte. Yo voy, yo recibo, yo lo vivo. Otro me dijo, lo que me encanta en el mundo anglicano es el equilibrio. En el mundo anglicano se busca la vía media, todo está equilibrado, nunca vamos a ir a un lugar extremo que no es bíblico. Otro me dijo, me encanta la importancia del estudio para el anglicano. Yo sé que los que preparan sermones toman horas preparándose, buscando griego, hebreo, buscando comentarios, buscando presentar algo profundo. Otro me dijo, me encanta el espíritu de respeto en el mundo anglicano. Tratamos a todos con respeto. Todos tienen respeto uno por el otro. Otro me dijo, me encanta el espíritu de tolerancia, que aquí hay una diversidad, pero no lo vemos mal, celebramos la tolerancia entre la diversidad. Otro me dijo, me encanta la eficiencia. Los anglicanos buscan hacer bien las cosas. Tomamos mucho tiempo, mucha energía para hacer las cosas de una manera eficiente. Este es muy anglicano, es muy bueno. Somos corteses. Buscamos tratar a la gente con una cortesía, hablar con cortesía y usar lenguaje cortés y hacer las cosas así. Otro me dijo, y aquí tengo un problema. La única palabra que encuentro para lo que me dijo el muchacho era amabilidad, pero es amabilidad con ternura. Es como la amabilidad cuando la palabra en inglés, perdóname, pero nací con un idioma, otro idioma. Kindness, K-I-N-D, kind. The loving kindness of God, la amabilidad con ternura de Dios. ¿Captan esto? Este es parte del anglicanismo. Somos amables, pero tenemos ternura también. Luego otro me dijo, es una iglesia generosa. No solamente financieramente, sino en el espíritu. Somos generosos a otros. Amamos generosamente. Abundancia. Otro me dijo, y esta es una palabra muy importante, otra palabra con común. Me encanta que el anglicano usa sentido común. En todo lo que puede evitar haciendo algo desubicado
usamos el sentido común en todo. Y este es un espíritu, una actitud importantísimo. Y tenemos la posibilidad de decir uno al otro, no, eso no tiene sentido. No es que alguien lo dice y tenemos que hacerlo. Sentido común. Luego otro me dijo, transparencia, honestidad, hacemos todo en una manera abierta. Un pastor evangélico una vez estuvo en una asamblea nuestra y me dijo, wow, me asombra, ustedes muestran todos los cuentas bancarias, ustedes avisan a la gente cuánto tiene y cómo lo hace. Yo no sé si mi iglesia lo haría. Y yo digo, no, aquí todo es transparente. Entonces, y honestidad, yo les hablo la verdad. Yo, como decimos aquí muchas veces, no tengo pelos en la lengua porque quiero decir la verdad. Ustedes lo reciben con cariño. Hay que ser honesto. Yo me formé en una familia que decía de todo, pero no había hipocresía. Hablamos la verdad en amor y eso para mí es importantísimo. Y luego mi palabra, y no vamos a adivinar qué era mi palabra, pero es una palabra que me cuesta traducir. Lo que me encanta del anglicanismo, no está escrito, es la responsabilidad con rendición de cuenta. Que el anglicano es responsable, pero también tiene que rendir cuentas. Yo tengo donde tengo que rendir cuentas. Yo como primado tengo que rendir cuentas, explicar, presentar, y cada anglicano tiene esa responsabilidad. Nadie puede escapar. Cuando es el momento, todos tenemos que rendir cuentas por lo que hemos hecho, no solamente en la economía, sino en todo. Y para mí es un espíritu, parte de la actitud correcta del anglicanismo. Honestidad, transparencia, sentido común, generosidad, amabilidad con ternura, cortesía, eficiencia, respeto, tolerancia, estudio, experiencia, equilibrio y una actitud de responsabilidad. Por favor. Hay muchos líderes en iglesias que son líderes, pero no tienen que rendir cuentas a nadie. Este es un error enorme. No está así en la Biblia. En la Biblia mismo Pablo y Pedro explican las cosas. Entonces hay un regalito de mi parte, actitudes anglicanas. Seguramente ustedes pueden añadir su palabra. No es una lista completa, pero es una manera de considerar cómo somos los anglicanos. Hemos mirado la historia en detalle. Hemos considerado estructuras anglicanas, reconociendo que la Biblia no contiene nada sobre estructuras en sí. Hay mucho en el Antiguo Testamento sobre cómo hacer cultos, cómo vestirse, cómo hacerlo. La Biblia no contiene eso, pero sí hay orden. Y hay tradiciones. Hemos visto lo que nos une, escrituras, credos, sacramentos, los ministerios ordenados. Hemos visto los instrumentos de comunión, el arzobispo de Canterbury, la reunión de primados, la conferencia de Lambeth y el consejo consultivo de la comunión anglicana. Hemos visto que nosotros hacemos teología orando juntos. Mostramos lo que creemos cuando estamos adorando a Dios juntos. Hemos visto que el anglicano busca la vía media, busca siempre encontrar algo en común para que podamos unir y no separar. Hemos visto que somos de la revelación de Dios, considerándolo con la razón y en la luz de nuestra experiencia. Visto que hay corrientes que para nosotros son parte de un río completo, somos católicos, liberales, evangélicos y carismáticos. Y hemos considerado algunas actitudes que valoramos mucho con el espíritu anglicano. Ahora, dentro de
una semana más vamos a considerar cómo hacemos entonces la teología, qué es el estilo. Y voy a compartir con ustedes que son 5 maneras en que dentro de un cano hacemos teología. Es un tema muy... Prepárense para eso, recordando que conocerán la verdad y la verdad los... Y conociendo la verdad, eso también es teología. Y luego, en la otra semana, vamos a tomar tiempo para considerar cómo es nuestra forma de ser iglesia en la luz de nuestra cultura actual con todo lo que es la situación que estamos viviendo. Marcelo, te doy la palabra para hacer comentarios en el nombre de todos. Sí, Tal vez hay algunas preguntas. Tenemos unos minutos antes de terminar, entonces no se vayan. Vamos a terminar dentro de unos minutos. Sí, Greg, hay algo que me parece que está quedando, que sería un poquito hablar sobre el gobierno de la Iglesia Anglicana, que más o menos es un gobierno que se replica a nivel diocesano, a nivel parroquia. Si podés hablarnos un poquito de eso. ¿Cómo no? El gobierno es la pregunta, ¿cómo nos manejamos en cuanto a nuestra organización, nuestra vida diaria y a largo y corto plazo? Primero hay que entender que la comunión anglicana no está manejado por alguien allá arriba. Sí, está manejado por Dios, obviamente. Pero no hay alguien a quien yo puedo llamar para decir qué hago. Puedo preguntar a personas. La iglesia se maneja localmente en asamblea. Y el gobierno de la iglesia está organizado localmente. El obispo o el primado, en el caso de la provincia, preside las reuniones, pero su rol es para asegurar que se están hablando lo que hay que hablar y se está tratando bien los temas. Después hay un grupo en un consejo o en un sínodo que han sido nombrados por los miembros de la iglesia. Cada representante, clérigo o laico representa su comunidad. Y los clérigos en el consejo local o el obispo en el consejo diocesano o el primado en el consejo provincial preside. Y ahí se toman las decisiones. Generalmente, el gobierno está bajo la supervisión del obispo, pero el obispo también puede delegar esa responsabilidad y también pedir que otros le acompañen en eso. Entonces, es un gobierno consensual y colegial y representa la iglesia local en su diversidad, sea local la parroquia, o sea local la diócesis, o sea local la provincia. ¿Está bien así, Marcelo? ¿Querés enfatizar algo o preguntar algo sobre eso? No, me parece que está bien. Hay un paralelo, creo, ¿no?, entre lo que es parroquia con su consejo y asamblea anual con lo que es el gobierno sinodal. Exactamente, sí. Y ojo, en esas reuniones todos tienen voz. Los que tienen votos son los que tienen una representatividad legal según los cánones. Pero escuchamos a todos, todos tienen voz y todos pueden participar. Y es una manera bíblica de hacer las cosas. No van a encontrar en la Biblia que Pedro o Pablo mandaban órdenes o decía así tiene que ser. Inclusive el apóstol Pablo muchas veces explica, pero siempre deja libre a sus oyentes. Este es importantísimo. No es lo más fácil. En este tema que hablamos de lo que pasó en TEC en Estados Unidos, hubiera sido mucho más fácil
Si yo, otras personas, hubiera dicho, basta, ya, termina, no vamos a aceptar eso. Pero no, eso no es bíblico. En la Biblia se van trabajando, caminando juntos hasta que llegamos a un lugar de acuerdo. Y ojo, este sistema no es perfecto y puede fallar. En el caso de TEC, algunos creemos que fue un error, pero igual respetamos su autonomía y este tiene su costo. Nadie puede decir que la comunión anglicana va a seguir como comunión. Cuando nos reunimos hace 18 años como primados, el arzobispo de Canterbury, otro gran amigo mío, Rowan Williams en ese entonces, ese hombre que habrán visto con barba así y pelo así, que es más joven que yo, pero ahí parece mucho más grande. Y él nos preguntó, ¿quieren ser una federación o quieren ser una comunión? Más fácil ser una federación. Así cada uno y no hay problema. Pero nosotros tenemos unidad con afecto, con cariño, con respeto, todo lo que yo he mostrado en las actitudes. Y eso no te permite apartarte. Eso dice, no, vení, vamos a hablar. Entonces el sistema de gobierno incluye ese riesgo, Marcelo, que siempre no es poca cosa, pero da libertad. Pero no es independencia, es interdependencia, así. Trabajando juntos, pero reconociendo la libertad del otro. Y en el caso del sínodo, cuando se tiene una pregunta teológica, sabemos que hay una cámara de laicos y una cámara de clérigos, pero cuando es una pregunta donde sabemos que la consecuencia es teológica, eso lo ponemos bajo la mirada del obispo. Exacto, porque el obispo tiene la responsabilidad de cuidar la parte de la fe, la parte de lo que creemos y la manera en que lo manejamos. Por eso nadie puede predicar en nuestra iglesia sin mi permiso. Todos necesitan tener, si es algo regular, una licencia de mi parte, con mi firma, y si es algo de vez en cuando, el pastor me dice, mire, yo voy a invitar a fulano a dar la palabra, está bien, porque yo soy responsable por lo que ustedes escuchan. Y yo insisto que tiene que ser algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y la fe, el obispo tiene la responsabilidad de cuidar la fe. Por eso hay que cuidar mucho la elección de obispos. Y los obispos no vienen como paracaidistas. Es la iglesia local. Yo vine aquí como obispo, yo era obispo en Bolivia y Perú, como saben, y hace más que 20 años la iglesia en Argentina me invitó a ser su obispo. Fue una invitación de ustedes. Ahora este septiembre vamos a cumplir 20 años con ustedes, que para mí ha sido un privilegio enorme y para mí es un gusto poder tomar estos momentos con ustedes también para hablar estos temas tan importantes que van a seguir. La semana que viene vamos a seguir hablando juntos. Les invito, por favor, asegura que lo tienen anotado. 18:30 el viernes para reunirnos y para hablar de qué creemos y cómo sabemos lo que creemos y cómo manejamos lo que creemos en un mundo tan diverso y tan difícil. ¿Qué les parece si yo levanto una oración y después vamos a darnos un abrazo virtual y vernos dentro de unos días más? Oremos. Gracias, Padre, por el privilegio de reunirnos en tu presencia. Gracias que tú nos has dicho por tu Hijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Gracias que tú has revelado la verdad en tu palabra y en la persona de tu Hijo. Y gracias que por eso somos libres. Pedimos tu bendición ahora sobre nosotros, nuestros seres queridos, nuestras culturas y países,
y este mundo. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a seguir buscándote, conociéndote y aprendiendo cada vez más. Y, Señor, cuídanos también en estos momentos complicados para que podamos conocer tu protección. Gracias por tu presencia con nosotros. Y ahora que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén y amén. Amén. Gracias, Marcelo. Gracias, Dolores. Gracias también a Sandra y John por todo el trabajo detrás de estas caritas. Que el Señor les bendiga mucho. Hasta el próximo viernes. Chao. Gracias, Greg. Bueno, y como siempre, Gracias, agradecemos Greg. a todos los que nos escuchan.